Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Damos gracias al Señor porque estamos aquí una vez más para compartir palabra del Señor. Bendito sea Dios porque vamos a reflexionar en un versículo donde Dios, estoy seguro que quiere hablarnos a nuestras vidas. Quiere llevar una palabra donde podamos ser entrenados a través de su palabra, bendecidos a través de su palabra, como a través del ministerio Iglesia en las Casas. Así que, hermanos, vamos a reflexionar en la palabra del Señor, en el texto Primera de Timoteo 4, de 7 al 8. Fíjense que se lo voy a leer en la nueva traducción viviente, porque me llamó la atención cómo se expresa en esta traducción, y después la leemos en la de Reina Valera, y dice así: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Así lo dice en la nueva traducción viviente. Pero también les quiero compartir en lo que es la palabra en Reina Valera. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pues fíjense que ahora les traigo este tema: entrenamiento espiritual. Así que nos vamos a poner a entrenar espiritualmente, hermanos, porque necesitamos sacar musculatura espiritual. Fíjense que el entrenamiento físico con medida es bueno para la salud física, valga la redundancia. Se dice de que hay menos índices de enfermedad si se lleva una buena condición física. El ejercicio es bueno en una buena medida, ¿verdad? Entonces esto nos lleva también a este principio, que es cierto que también para la salud espiritual vale la pena entrenar para tener una buena salud espiritual. Para nosotros los hijos de Dios, solo llevar nuestra vestimenta, ¿verdad?, no refleja realmente cómo estamos espiritualmente. Esto no nos hará espiritualmente fuertes, sino que debemos mirar hacia acá, hacia adentro, hacia nosotros, y comenzar a ejercer nuestra fe y ser fuertes en el Señor, porque necesitamos ser fuertes en el Señor. Es claro que todo jugador o toda persona que pueda practicar algún deporte quiere alcanzar buenos resultados. Yo creo que todo el que practica un deporte quiere tener buenos resultados, pero para eso se debe de entrenar bien. Y con esto no se obtiene de que ahora voy a hacer ejercicio y dentro de 15 días o dentro de un mes voy a volver a hacer ejercicio. No, para tener una buena condición física es necesario crear un hábito de entrenamiento que prepara a la persona ¿para qué? Para enfrentar los retos, los juegos, los partidos, y para mantenerse en buena condición, mantenerse fuerte. Entonces quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que también tener una buena salud espiritual. O sea, que quiere decir que tenemos que ser entrenados espiritualmente todos los días. Todos los días. El entrenamiento sin disciplina no funciona. No funciona. Definitivamente todo deporte necesita disciplina, y más nosotros como hijos de Dios necesitamos disciplina. Esto se aplica tanto a la vida física como a la vida espiritual, como se los mencionaba. Si en la vida espiritual queremos alcanzar logros y el fruto del Espíritu para poder enfrentar las tentaciones, quiere decir que el entrenamiento espiritual es importante, es básico como hijo de Dios.
Y Pablo lo dice en el versículo que les leía. Y acá dice, ejercítate para la piedad, ejercítate. Se quiere decir, cuando dice ejercítate, es que ese entrenamiento espiritual debe ser continuo, constante. Aquí no hay opción, porque cuando lo dice Pablo, ejercítate, es que expresa que tiene que ser una manera imperativa de mando, ejercítate. Entonces, hermanos, esto es como el deporte que si se deja de ejercitar, ¿qué pasa? Se deja de ganar carreras. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios, si no nos estamos ejercitando espiritualmente, puede bajar que nuestra carga espiritual. ¿Y qué va a hacer? La carne va a aumentar, mengua lo espiritual, la carne sube. Sube lo espiritual, la carne mengua. Por lo tanto, debemos de ser entrenados espiritualmente. La diferencia entre ejercitarnos físicamente al espiritual es que el beneficio de ejercitarse físicamente es en la vida, ¿verdad? Si usted ve, se logra diariamente, pero el ejercitarnos espiritualmente tiene un beneficio eterno. Y eso es lo importante, que tiene un beneficio eterno, el ejercitarnos, el entrenarnos espiritualmente. Y gloria a Dios por el entrenamiento espiritual, porque es provechoso, como decía en la Nueva Traducción Viviente, promete beneficios en esta vida y en la vida que viene, o sea, en la vida eterna, gloria a Dios, venidera. Por eso Dios nos ha provisto de ejercicios espirituales, así como todo deporte tiene sus prácticas para obtener buenos resultados, así también el Señor nos ha provisto a nosotros como hijos de Dios esos ejercicios espirituales que tenemos que practicar cuando todos los días, constante, continuo, ser persistentes y tener resistencia con esos ejercicios espirituales. Porque para permanecer espiritualmente que en forma y madurar en el Señor y ser apto para toda obra. Pero para estos ejercicios espirituales necesitamos algo, y lo dice en Romanos 12:11. Y se los voy a leer. En Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, quiere decir que nosotros para estos ejercicios espirituales, para el entrenamiento espiritual, necesitamos ser diligentes, estar prestos en el ejercicio espiritual. Y por eso les voy a mencionar 4 ejercicios que yo considero que son importantes a la luz de la palabra. Y el primero de ellos, ustedes ya los conocen, todos los que les voy a mencionar, y me pueden decir, hermana, pero si eso ya los conocemos. Sí, ya los conocemos, pero ¿cuánto los estamos poniendo en práctica? ¿Cuánto en cantidad y en calidad, cuánto estamos ejerciendo esos ejercicios espirituales? Y esa pregunta solo usted y yo la podemos responder ante el Señor. ¿Cómo estamos ante esos ejercicios espirituales? Y el primero de ellos es la palabra de Dios. Ese es el primer ejercicio espiritual. Y nos vamos a ir a 1 de Timoteo 4:11. Y dice, esto manda y enseña, dice en el 11. ¿Y qué dice el 13? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces somos llamados a ese ejercicio espiritual todos los días. Palabra de Dios en que en su lectura, meditación, estudio, aplicación y enseñarla. Porque muchos todavía no conocen de la palabra del Señor. Entonces tenemos que ejercitarnos en palabra. Si conocemos la palabra de Dios,
vamos a poder vencer el enemigo. Porque ¿cómo fue tentado Jesús con Satanás? Con palabra. Satanás lo tentó con palabra, ¿verdad? Pero ¿cómo el Señor se defendió? Con palabra, porque la conocía. Así fue, porque él tenía él practicaba y sigue practicando el ejercicio espiritual de la palabra. Así es como nosotros también tenemos que defendernos ante el enemigo, con palabra del Señor, pero no solo leyéndola, sino meditándola, poniéndola en estudio, aplicándola y enseñándola. Ese es el primer ejercicio, hermanos, que nosotros necesitamos para poder resistir el día malo, para poder tener esa musculatura espiritual, Ejercicio espiritual primero, palabra de Dios. Y el segundo, que es muy importante y usted lo conoce, es la oración. En Mateo 26, 41, Jesús les hacía esa exhortación a sus discípulos. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa es una realidad, la carne es débil. Por eso el Señor dice todos los días, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, ninguna relación se puede desarrollar si no hay comunicación. Y la oración es una comunicación con Dios. ¿Queremos fortalecer esa relación con Dios? Ahí está la oración. Al estar en constante contacto con Dios, nos fortalece espiritualmente. La oración es el medio, es el ejercicio espiritual donde somos fortalecidos a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, la oración es algo indispensable para nuestra vida. Jesús mismo practicó este ejercicio. Ahora nosotros, ¿cuánto más? A Jesús le encantaba platicar con su Padre Celestial. Ahora nosotros, en nuestra naturaleza carnal, necesitamos de la oración. Necesitamos de ese ejercicio espiritual para fortalecer esa musculatura. Necesitamos de la oración. Necesitamos someternos a ese entrenamiento espiritual todos los días. Todos los días. La oración, tenemos que orar sin cesar para poder estar fuertes, por estar fortalecidos espiritualmente. Ese es uno de los mejores entrenamientos que puede haber, el ejercicio espiritual de la oración. Pero hay otro ejercicio y es el servicio. Y nos vamos a Romanos 12, 11, que ya se los había leído, sobre la diligencia, pero allí menciona el servicio también. Y dice Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. El servicio es otro ejercicio espiritual de bendición para nuestro avance espiritual. Gloria a Dios, porque este ejercicio es donde nosotros tenemos la oportunidad de servir a Dios y servir al prójimo. Debemos aceptar este reto, este ejercicio espiritual y servir ¿cómo? Servir con un corazón humilde. El servicio del Señor comienza con un corazón con sinceridad que adora a Dios. La adoración a Dios nos libera, fíjense, para poder servir al prójimo. Y cuando nosotros nos olvidamos de sí mismos y empezamos a servir a Dios y al prójimo, ese ejercicio es de bendición poder ayudar, poder servir al prójimo, porque el servicio, como nosotros sabemos, no solo es acá en estas cuatro paredes, el servicio es allá afuera también,
poder servir a todo aquel que le necesita a través de la palabra y a través de la ayuda, a través de mostrarles a Jesucristo, a través de nuestro testimonio, porque nuestro testimonio habla, porque dice en su palabra que por nuestros frutos nos conocerán. Entonces necesitamos servir al prójimo como un entrenamiento espiritual y este ejercicio de bendición. Gloria a Dios. Y el cuarto ejercicio espiritual es congregarnos. Congregarnos. Yo siento siento esa carga que es uno de los ejercicios que necesitamos, porque a través de la pandemia es el que se ha perdido. Pero ¿qué dice en Hebreos 10:23? Si los leo. Hebreos 10:23 y 24. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aleluya. Los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos parte de la iglesia de Jesucristo, pero a la vez Dios nos ha puesto en una congregación, en un templo, en una iglesia, como también lo mencionamos. Dios nos ha puesto para recibir y también poder dar. Nuestra congregación, nuestra iglesia, es donde nosotros, fíjense, nos ejercitamos en adoración a Dios. Se demuestra la unidad a pesar de la diversidad, porque todos los que somos parte de la iglesia cristiana Josué somos diferentes, pero tenemos el mismo Padre y Él quiere que tengamos el mismo sentir. Entonces, aquí es donde nosotros somos equipados para poder ministrarnos los unos a los otros, porque ahí dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no nos dejemos de congregar, dice, como tenemos por costumbre, sino que exhortémonos, preocupémonos cuando una hermana no viene, preocupémonos cuando un hermano o una hermana no se conecta al grupo familiar. Tener esa carga de poder estar ayudándonos los unos a los otros en amor, pero también en buenas obras y exhortándonos, porque somos llamados a eso. Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y el congregarnos es un ejercicio espiritual para poder desarrollar esa musculatura espiritual. Ese entrenamiento espiritual en la congregación es importante. Porque ¿qué dice Efesios 4:11 al 16? Se los leo. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Y el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y dice el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este ejercicio espiritual es de bendición. Gloria a Dios. Y como podemos ver, todos los ejercicios mencionados, que es la palabra de Dios, la oración, el servicio a Dios y el congregarnos, requieren de diligencia, disciplina, esfuerzo y constancia.
Porque si lo comparamos con el ejercicio, el entrenamiento físico, usted va a ver esa persona que tiene esa disciplina para poder mantenerse, no todos los días en el gimnasio, pero se ve esa constancia, esa disciplina, esa diligencia para estar en entrenamiento, tener esa buena condición para cualquier deporte que pueda practicar o que lo haga de manera profesional. Se ve esa diligencia. Ahora nosotros cuánto más, que somos hijos de Dios y que somos llamados a dar la excelencia a nuestro Padre Celestial. Somos llamados a ese entrenamiento espiritual y dar lo mejor de nosotros. Pero ¿para qué nos ayuda el entrenamiento espiritual? Me podría decir usted. Pues yo considero que el entrenamiento espiritual nos ayuda para crecer y ser fuertes en el Señor, para poder soportar el día malo, creando que una musculatura espiritual que nos ayude a los bombazos de la vida, que nos ayude a los dardos del enemigo, como dice en su palabra, y para poder avanzar y llegar a esa madurez espiritual que tenemos que tener en el Señor, porque tenemos que avanzar cada día, porque la venida del Señor está cerca, y tenemos que avanzar y crecer en Él, porque a eso somos llamados. Pero lo más importante de todo esto es que tenemos el mejor entrenador, porque usted ve en todo deporte que se practica hay un entrenador, hay un guía, y nosotros tenemos el mejor entrenador, que es Jesucristo. Ese es nuestro entrenador, el que nos está entrenando en palabra, que a través de su Espíritu Santo nos está redarguyendo y diciendo: lee palabra, búscame en oración, sírveme, congrégate. Allí está Jesucristo incentivándonos como el entrenador. Gloria a Dios, el que invierte su tiempo 24/7 para que nosotros podamos resistir el día malo, para que podamos resistir la tentación. Él allí está como ese entrenador que nos ama con amor eterno, el mejor que podemos tener, que es Jesucristo, porque Él nos entrena en amor. Él está ahí cuidando de nosotros. Si nos caemos, nos levanta. Si estamos con el calor de la prueba, allí está secándonos el sudor, allí está atentos a nosotros. Por eso gloria a Dios, porque en medio de ese entrenamiento espiritual, usted, hermano, usted, amigo, no está solo. Estamos en las manos del mejor entrenador de nuestra vida, que es Jesucristo, y ahí está con el Padre Celestial echándonos porra, diciendo: sí puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y diciéndonos Jesucristo: aquí está el Espíritu Santo ayudándote en esos ejercicios espirituales, para que anheles de la palabra, para que anheles hablar conmigo, para que anheles el servicio y anheles cada día congregarte en mi casa. Gloria a Dios por este tema, hermanos, porque ha sido de bendición para mi vida y el Señor quería que lo transmitiera hacia ustedes. El entrenamiento espiritual es básico, es imperativo, como lo decía Pablo. Ejercítate en la piedad. Así que, hermano, usted y yo somos desafiados a ejercitarnos todos los días con los ejercicios espirituales, ser constantes, con esfuerzo, con disciplina y con diligencia. Y usted, amigo, me puede decir: yo quiero ser parte de ese entrenamiento espiritual, yo quiero conocer esos ejercicios espirituales. El Señor ahora mismo está siendo parte de ello y le está diciendo: Jesucristo, ven a mí. Yo quiero someterte a ese entrenamiento espiritual, porque no estás solo, yo estoy contigo. Haga esta oración y a través de esta oración usted va a poder tener a su Señor y Salvador para entrenarlo en la vida espiritual. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por su presencia. Dios me los bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón, de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.